El aire dentro del elevador olía a sal marina y a algo más difícil de nombrar, esa mezcla particular de nervios y expectativa que precede a los grandes comienzos. Leah Baxter se apretujaba entre otros 4 estudiantes, maletas y el peso invisible de lo que significaba dejar atrás su vida, conocida por 9 meses. Cuando las puertas se abrieron en el 10º piso, ella frunció el ceño. Ese no era su destino. Según los papeles que llevaba en la carpeta, se suponía que debía estar en el 4º piso, en tercera clase, en uno de los camarotes más básicos del barco. Sin embargo, el botones, o tripulante de cabina, como correspondía llamarlo en un crucero. Avanzó con su equipaje como si todo estuviera en orden. Hubo un momento de confusión, papeles revisados, palabras intercambiadas. Y entonces Leah lo vio. El 10º piso, el fondo del barco, una suite de esquina que la dejó sin palabras, o más bien, con la palabra equivocada. «Mierda», dijo en voz alta antes de poder evitarlo, y el tripulante. Hugo, según su etiqueta. Se limitó a reírse con suavidad y confirmar que sí, era lo que parecía, y que sí, lo había dicho en voz alta. Lo que siguió fue igualmente desconcertante. Pisos de mármol, un armario recibidor del tamaño de su habitación en casa, 2 dormitorios conectados por un baño con bañera de hidromasaje, un comedor para 6 personas, sofás de cuero suave, y ventanales de piso a techo que abrían hacia un balcón con vista al océano, una vista que en circunstancias normales habría robado el aliento de cualquiera. Pero Leah Baxter no era el tipo de persona que aceptaba regalos sin entender el precio que venían adjunto. Ella era una estudiante en el programa de trabajo y estudio. Allí, gracias a una beca que cubría su matrícula, sus viajes de campo, su alojamiento y, de manera casi milagrosa, los gastos de su mejor amiga Rachel también. Esa beca dependía de una sola cosa: dar clases particulares a un estudiante durante el año académico a bordo del Athena. Una condición que, en teoría, debía cumplirse desde uno de los camarotes interiores de la cubierta 4, no desde una suite que parecía sacada de un catálogo de lujo. Cuando la señora Trenton, la administradora del programa, apareció con su falda lápiz y su carpeta de documentos, la explicación fue breve y dejó más preguntas que respuestas. El estudiante al que Leah iba a tutorear había pedido específicamente que la pusieran cerca de él. Agenda apretada, necesidad de acceso rápido. Y ese estudiante se llamaba Paxton Wilder. Leah no reconoció el nombre de inmediato. Eso, en sí mismo, ya era significativo. Con la tarjeta de identificación colgando del cuello. Eleanor Baxter, VIP, con una foto que la hacía parecer el antes de un programa de cambio de imagen, según sus propias palabras. Caminó por el pasillo hacia la suite 1032. Tocó la puerta. Nadie respondió a través del rock que atronaba desde adentro. Volvió a tocar, más fuerte. Un hombre calvo y fornido abrió, la evaluó de arriba abajo con una mezcla de escepticismo y lástima, y le dijo que no era el tipo de Wilder. Cuando Leah aclaró que era su tutora, el hombre, que se presentó como Little John sin aparente ironía, la dejó entrar. Lo que encontró adentro fue exactamente lo que cualquier persona razonable esperaría encontrar en la suite de un estudiante universitario adinerado que zarpaba en un crucero alrededor del mundo. Al menos una docena de chicas en bikini recostadas en los sofás, bebiendo de vasos rojos, con música a todo volumen. Leah procesó la escena con la resignación pragmática de alguien que ya sabía que este año no iba a parecerse en nada a lo que había imaginado. Y entonces lo vio bajar las escaleras. Porque la suite tenía 2 plantas, claro. El mismo hombre que había visto desde el balcón un rato antes. El que la había observado desde la terraza contigua a la suya, con esa expresión pensativa que cargaba algo pesado. Ahora bajaba hacia ella con una sonrisa que, en condiciones normales, habría sido suficiente para desactivar el pensamiento racional de cualquiera. Tatuajes que se movían con su piel, ojos de un azul que Leah no supo cómo clasificar. Hoyuelos. Fue casi un insulto. «Chica del balcón», dijo él, y la voz fue un problema adicional, profunda y ligeramente áspera, de una manera que no ayudaba en absoluto. Hubo un traspié, literalmente, cuando alguien la empujó sin querer contra Paxton. Él la atrapó con facilidad, sus manos en su cintura, sus ojos azules, magnéticos, gloriosos, hipnotizantes,
Buscó Leah mentalmente las palabras justas, enfocados en ella con la precisión de algo calculado, aunque no lo fuera. Fue en ese momento cuando Leah tomó la primera de varias decisiones importantes, la de no perder la cabeza. La segunda decisión llegó cuando Paxton, con total naturalidad, le explicó que necesitaba sacarla de su lista mental de chicas con las que querría acostarse, que necesitaba un minuto para hacer ese ajuste, que ella era su tutora, y eso lo cambiaba todo. Leah se preguntó, sin poder evitarlo, si debería sentirse halagada u ofendida. Optó por ninguna de las dos y se centró en el problema real: la suite, que no podía pagar, la posición en la que estaba sin haberla pedido, y la necesidad urgente de establecer límites claros antes de que la situación se saliera de control. «No estoy a tu entera disposición», le dijo a Paxton, con los brazos cruzados, sin ceder ni un milímetro. Y Paxton Wilder, que no estaba acostumbrado a que nadie le dijera no, la miró con algo que podría haber sido sorpresa o admiración, y prometió que lo entendía, que solo necesitaba un lugar tranquilo para estudiar, que el programa académico era crucial para él por razones que aún no estaba listo para explicar. Pero mientras hablaban, Little John interrumpió con los arneses, y Leah, que aún no entendía del todo en qué se había metido, siguió a Paxton fuera de la suite, fuera del barco, hasta la parte superior de la terminal del puerto de Miami, donde esperaban los cables de una tirolesa que cruzaba desde la torre hasta la cubierta de la cena, con el barco ya soltando amarras. Hay momentos en la vida que se dividen en un antes y un después. Para Leah Baxter, este fue uno de ellos, aunque entonces no lo supiera del todo. Pánico. Eso fue lo primero. Un pánico real, visceral, que no tenía que ver con la lógica, sino con algo más antiguo y más profundo grabado en su cuerpo. No le gustaban las alturas. No era simplemente una incomodidad. Era una reacción física que estrechaba su visión y hacía rugir el aire en sus oídos de una manera que no sonaba al viento de Miami, sino a algo completamente diferente. Algo de California. Un cañón. Pero el barco se estaba moviendo, y sus opciones eran dos: tirarse en tirolesa hacia el Athena o perderse 4 días de clases esperando en el próximo puerto. Paxton, cuando se dio cuenta de que el miedo de Leah era genuino, hizo algo inesperado. Se detuvo. Le ofreció salir. Le dijo que encontrarían otra manera. Y aunque había cámaras apuntando desde varios ángulos, porque había un equipo de filmación completo del que Leah aún no entendía bien el alcance, su tono fue genuino, privado, solo para ella. «No permitiré que nada te pase, lo juro». Ella le creyó. No supo por qué, pero le creyó. Y eso, reconocería mucho después, fue quizás el primer ladrillo que cayó del muro que llevaba 2 años construyendo. Se ató el casco. Aceptó el arnés. Se dejó colocar delante de él con las correas ajustadas, su espalda contra el pecho de Paxton, y sintió cómo sus brazos la rodeaban con firmeza antes de que empujaran hacia el abismo. El vuelo fue breve y debió ser triunfal. Pero los frenos fallaron. Pasaron sobre la zona de aterrizaje a demasiada velocidad. Paxton actuó en fracciones de segundo, tirando de las correas de emergencia con todas sus fuerzas, sosteniendo a Leah contra él, levantando las rodillas para absorber el impacto. Antes de que ella pudiera procesar lo que ocurría, el agua de la piscina del barco los recibió con una fuerza que debió dejar marcas. Leah salió a la superficie junto a él. Miles de estudiantes los miraban desde la cubierta. Alguien gritaba «¡Renegades!» y Leah, con el cabello empapado y los vaqueros pegados a las piernas y el corazón en la garganta, hizo lo único que podía hacer en ese momento. Lo empujó hacia atrás, lo hundió y salió de la piscina por su propio pie. «Eres un imbécil», le dijo, claramente, cuando él volvió a la superficie riendo. Fue la primera vez que Paxton Wilder no sabía qué responder. Los días siguientes a bordo del Athena establecieron la dinámica entre ellos con la claridad de una línea trazada en el suelo. Leah fue a todas las clases, tomó notas. Aprendió a usar la máquina de espresso gracias a Hugo, a quien conoció como su mayordomo asignado y con quien desarrolló una amistad genuina desde el primer día. Conoció a Pena, la hermana de Brooke, y uno de los originales de los Renegades, que apareció en su suite, cargando bolsos y declarando que no podía soportar una noche más la música, las chicas y las cámaras del otro lado.
Se convirtió en su compañera de habitación sin que Leah lo hubiera planeado, aunque tampoco se opuso. Poco a poco, el mundo de los Renegades fue tomando forma ante sus ojos. Paxton Wilder era el líder y cerebro del grupo. Landon, conocido artísticamente como Nova, era su mejor amigo desde la infancia, un hombre de belleza perturbadora y una actividad sexual que Penna describía como autodestructiva. Y había un cuarto original cuyo nombre nadie pronunciaba, Nick, que no estaba en el barco y cuya ausencia generaba un silencio particular cada vez que alguien se acercaba al tema. Paxton asistió a las clases, con puntualidad irregular y disposición variable, pero asistió. Se sentó detrás de Leah en literatura mundial y fue asignado como su compañero para las discusiones en clase. Algo que Leah sospechó no era casual. Cuando la profesora les pidió que se presentaran mutuamente, Paxton reveló que había investigado a Leah antes de que ella investigara a él, que sabía que estudiaba en Dartmouth, que era la segunda mejor de su clase, que era hija única de California, que había vivido a pocos kilómetros de su propia casa. Y luego dijo, con una sencillez que cortó el aire, que era increíblemente valiente y que eso era lo que más respetaba de ella. Leah tuvo que recordarse que estaba en clase y que no debía derretirse. La tirolesa había dejado una pregunta sin responder, porque los frenos habían fallado de una manera que no debió ser posible. Paxton lo sabía. Penna lo sabía. Landon lo sabía. Cuando encontraron los arneses desaparecidos y luego los localizaron debajo de la cama de Landon, el análisis fue breve y escalofriante. Los mecanismos de freno habían sido saboteados deliberadamente, y el equipo, que había estado en manos del grupo de producción, había desaparecido antes de que nadie pudiera revisarlo con cuidado. Paxton ordenó discreción, sin cámaras presentes para esa conversación, sin pánico visible, cada uno a cargo de su propio equipo a partir de ese momento. Pero Leah no sabía nada de esto todavía. Para ella, el primer día había sido simplemente el caos esperado del comienzo de algo enorme. Bermudas llegó como un respiro. Leah arrastró a Paxton, con poca paciencia y mucha determinación, al estudio de campo de religión universal que él habría ignorado sin su intervención. A cambio, negoció con él lo que se convertiría en el patrón de su relación durante semanas. Si ella lo obligaba a cumplir con sus obligaciones académicas, él la llevaba a sus aventuras. Un equilibrio extraño, asimétrico, que ninguno de los dos habría descrito como lo que empezaba a ser. La iglesia de San Pedro fue el primer lugar donde ocurrió algo que no estaba en ningún itinerario. Era la iglesia cristiana más antigua del hemisferio occidental, con madera oscura, cementerios divididos entre los colonos blancos y los esclavos africanos, y una historia que a Leah le produjo ese tipo de emoción silenciosa que tienen las cosas que sobreviven más de lo que nadie esperaba. Pasó los dedos por los bancos y dijo algo sobre la belleza de arreglar lo que está roto en lugar de empezar de nuevo, sobre el valor de las cosas que duran porque alguien las amó lo suficiente para no abandonarlas. Paxton escuchó, y algo de lo que ella dijo rozó una puerta en él que llevaba años cerrada, aunque no lo admitió en voz alta. Después llegó el yate del padre de Paxton, que resultó ser el propietario de varios yates, algo que Leah procesó con la misma ecuanimidad con que procesan las cosas quienes no tienen ninguna intención de que el dinero de otros las impresione, aunque admitió en privado que el shock fue considerable. Los flyboards los esperaban en el agua. Paxton y Landon y los demás Renegades se elevaban 15 metros sobre el mar con tablas propulsadas por chorro de agua, haciendo dobles mortales hacia atrás y emergiendo del océano como delfines gigantes con tatuajes. Leah observó desde la cubierta con una mezcla de asombro y terror que fue incapaz de esconder. Paxton le preguntó si quería intentarlo. Ella dijo que no, con una firmeza que dejó poco espacio a la negociación. Pero hubo un momento entre ellos, en el dormitorio del yate, lejos de las cámaras, donde Paxton la miró y le dijo que no quería hacer su proyecto, que no quería romper algo que no entendía, y Leah respondió con una honestidad tan directa que lo desarmó por completo. No puedes arreglar algo que no entiendes. No soy uno de tus trucos. Paxton retrocedió. No del todo, porque nunca retrocedía del todo, pero lo suficiente para que la tarde terminara en el agua,
en las cuevas de cristal de Bermudas, buceando en el arrecife, navegando entre peces de colores en un silencio compartido que no necesitaba palabras. Y fue en ese silencio donde algo se instaló entre ellos que no era solo respeto, o atracción, o camaradería. Era algo más difícil de nombrar y más peligroso de ignorar. Cuando salieron a la superficie por última vez, se miraron flotando a unos metros de distancia con el barco detrás, y Paxton le dijo que le gustaba estar con ella, que no sabía cómo explicarlo, pero que era así, que 9 meses era mucho tiempo como para no conocer a alguien. Leah le dijo que le gustaría que fueran amigos, y supo, mientras lo decía, que esa palabra ya no le alcanzaba del todo. La revelación sobre Nick llegó de manera indirecta. En una excursión a las cuevas, unos estudiantes reconocieron a Paxton y empezaron a hablar de los X Games, de cómo había vencido a su mejor amigo Nitro para llevarse el oro. La alegría detrás del recuerdo de esos estudiantes era despreocupada, completamente ajena a lo que esas palabras significaban para Paxton, que se tensó de una manera que Leah notó antes de que el silencio pudiera volverse incómodo. Fue ella quien puso su mano sobre la de él, quien lo alejó de la conversación, quien le dijo, cuando más tarde le preguntó si iba a interrogarlo, que no iba a insistir si no quería contarlo, que no era asunto suyo. Él la miró y dijo que no, todavía no. Y ella aceptó eso. Esa capacidad de Leah para esperar sin presionar fue quizás una de las cosas que más lo descolocaron. El mundo de Paxton estaba lleno de personas que querían algo de él constantemente. Trucos más extremos, más contenido, más apariciones, más acceso. Leah quería que estudiara y que llegara a clase a tiempo. Eso era todo. O al menos, eso era lo que ambos pretendían. Pena, que observaba todo con la precisión de alguien que llevaba años viendo a su mejor amigo esquivar sus propias emociones, fue directa cuando habló con él. Leah tenía algo roto, igual que él. El barco era pequeño. La gravedad entre ellos era intensa. Que tuviera cuidado. Paxton le dijo que era solo un capricho. Penn arqueó una ceja y no dijo nada más. Barcelona fue donde las defensas empezaron a desmoronarse de verdad. Primero fue el Parque Güell, donde Paxton y los suyos convirtieron la creación de Gaudí en una pista de BMX con permisos obtenidos gracias al dinero del padre de Paxton y al entusiasmo de las autoridades locales ante la inyección económica. Leah observó desde las gradas con Brooke, mientras los Renegades volaban sobre los mosaicos de colores, dando volteretas y aterrizajes que desafiaban la lógica de la gravedad, y sintió algo que no esperaba. No solo miedo por él, sino orgullo. Una admiración genuina por lo que hacía, por la forma en que su cuerpo conocía el aire y confiaba en él. Paxton hizo una reverencia en su dirección cuando terminó. Solo en su dirección, como si el estadio entero no importara. Después llegó el parasailing. Arneses, playa de Barcelona, una cuerda de remolque y un paracaídas. Paxton le propuso hacerlo en tándem, juntos, y le prometió que no habría cámaras. Le prometió que cuando dijera basta, bajarían. Y cuando Leah le preguntó si no la iba a dejar lastimar, él fue completamente serio. Nunca te haré daño, y tampoco permitiré que nada más lo haga. El ascenso fue aterrador. Luego fue maravilloso. Leah abrió los ojos sobre Barcelona y vio la Sagrada Familia desde el aire, el Parque Güell donde habían estado horas antes, el Mediterráneo, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. Y Paxton, a su lado, le dijo que ver su sonrisa se sentía mejor que cualquier truco. Cuando aterrizaron en la playa suave, Leah actuó, antes de pensar. Se puso de puntillas y lo besó. Fue un beso breve, impulsivo, y Paxton no lo devolvió de inmediato. Ella rompió el contacto, la vergüenza ya instalándose, el horror de haber malinterpretado todo ya preparando su discurso de disculpa. Y entonces él susurró su nombre contra sus labios y la besó, suave, con sus manos en su cara, como si sostuviera algo precioso, tomándose el tiempo de explorar cada ángulo de su boca, con una atención que no tenía prisa. Luego se detuvo de golpe. Se apartó, porque Bobby y su equipo de cámaras llegaban corriendo. Y después apareció Brandon, el hermano de Paxton, con su traje y su mirada de ejecutivo, para decirles que venía a acabar con todo. Lo de Brandon fue un paréntesis breve, pero revelador. Era el mayor, el serio.
el que llevaba el apellido Wilder en el mundo corporativo mientras Paxton lo llevaba en los aires. Su visita al barco tenía múltiples capas, algunas francamente empresariales y otras más parecidas a la preocupación de un hermano que no sabe bien cómo expresarla. Le advirtió a Leah en privado, apareciendo en su puerta pasadas las 11 de la noche con una tarjeta de presentación que ella debería llamarle cuando Paxton la metiera en problemas, porque, eventualmente, ocurriría. Ella rechazó la tarjeta al principio. Luego la aceptó, porque algo en los ojos de Brandon, tan parecidos a los de Paxton, pero sin esa luz particular, le dijo que no era una amenaza, sino una oferta de auxilio genuina. Lo que Leah no sabía era que Brandon también había visto el beso en la playa, y que Paxton sabía que su hermano lo sabía. Esa noche, en el balcón que compartían por las suites contiguas, Paxton fue a buscarla. Le dijo lo que no había podido decir en la playa, que si hubieran estado solos, sin cámaras ni hermanos, la habría besado exactamente como había estado fantaseando desde el primer momento en que la vio. Que la había besado así cuando esos obstáculos desaparecieron en el parasailing. Y que quería más. La besó de nuevo, esta vez sin apresurarse, sin interrupciones, largo y profundo, y con las manos en su cabello, como si hubiera estado esperando ese momento con toda la paciencia de la que era capaz. Le dijo que no tenía prisa, que esperaría lo que ella necesitara, pero que ya sabía lo que quería. Leah le pidió tiempo. Él se lo dio. Entre Barcelona y el siguiente puerto hubo un período de alta mar que Leah recordaría siempre como el momento en que las cosas se volvieron inevitables. Paxton desapareció en el teatro durante días, convertido en una versión concentrada y obcecada de sí mismo encima de un medio tubo que ocupaba todo el escenario del auditorio. Leah fue a buscarlo con el peso de 6 clases perdidas y un recordatorio del doctor Westwick de que sus notas tenían consecuencias directas sobre su beca. La escena fue exactamente lo que había imaginado. Paxton en su BMX, completamente ajeno al tiempo, ejecutando repeticiones de un truco que aún no salía del todo bien, cayéndose con una regularidad que a Leah le crispaba los nervios, subiéndose de nuevo sin perder un segundo. Subió al tubo. Exigió atención. Le habló con la dureza de alguien que llevaba semanas cargando con la responsabilidad de mantenerlo en pie académicamente. Paxton la escuchó. Luego le preguntó si quería ver cosas geniales. Le puso un casco por si acaso volaban bicicletas. Y Leah, que había prometido que no volvería a involucrarse en nada de lo que él hiciera, se quedó en la plataforma superior del tubo durante horas, observando cómo practicaba con la concentración de alguien para quien la rampa era el único idioma que entendía completamente. Y cuando el barco se inclinó y la bicicleta de otro rider salió despedida en su dirección, Brooke la empujó para sacarla del trayecto. Pero el impulso fue demasiado y Leah cayó. No cayó al suelo del auditorio, que habría sido una caída de 3 metros con consecuencias serias. Cayó al foso de la orquesta, que era un poco más corto, pero suficiente para dejarla inconsciente. Paxton llegó antes que nadie. La tomó en brazos, presionó su cara contra su corazón, le habló. Le rogó que abriera los ojos. Cuando los abrió, y susurró, «No me gustan las alturas». Él la apretó con tanto alivio que los temblores de risa rozaron lo histérico. El médico diagnosticó un ataque de pánico. Nada roto. Solo el impacto emocional de haber visto el abismo y haber dejado que el pasado irrumpiera en el presente. Porque eso era exactamente lo que había pasado. Mientras Leah dormía, sedada, Paxton tomó la computadora y buscó su nombre. Era una violación de su privacidad, y él lo sabía. Lo hizo de todos modos, porque necesitaba entender qué había detrás del miedo que la paralizaba, y porque ella no se lo iba a contar todavía. 3 palabras en el buscador. Eleanor Baxter, California. El primer resultado fue un artículo de periódico. Una alumna de 18 años había sido encontrada gravemente herida, aferrada a la pared de un cañón de Topanga, a más de 30 metros por encima de donde el auto en el que viajaba se había incendiado. El conductor, Brian Newcomb, de 19 años, había muerto en el impacto. Los equipos de rescate la encontraron 24 horas después de que el vehículo cayera. Paxton cerró la computadora antes de poder seguir leyendo demasiado. Pero lo que ya había visto era suficiente para que todo encajara de manera dolorosa. La tirolesa, los flyboards,
el momento en la rampa del teatro, cada vez que sus ojos se vaciaban, y ella tenía que recordarse a sí misma que no estaba en ese cañón. Fue a verla. Ella dormía con las manos cerca de su cara, el cabello enredado en el hombro. Él se sentó a su lado y le apartó el pelo con cuidado. Cuando ella murmuró entre el sueño que esa noche no había venido nadie, que había esperado y nadie había llegado, Paxton le dijo que él estaba ahí. Y cuando ella le pidió, desde ese lugar, entre el sueño y la vigilia, donde se dicen las verdades sin filtros, que la ayudara a no tener miedo nunca más, él prometió que lo harían juntos. Antes de irse, ella le advirtió desde la inconsciencia que si llegaba tarde a la clase de las 10 de la mañana siguiente, les diría a todos que el tatuaje de su cuello era un regalo de su novio actual. Fue a todas las clases durante el resto de la travesía. Estambul no estaba planeada como el lugar donde todo cambiaría, pero los mejores momentos raramente avisan. La excursión al Gran Bazar comenzó como cualquier otra salida académica, con Leah tomando notas mentales sobre arquitectura otomana y Paxton distraído pero presente, sus manos encontrando las de ella con una naturalidad que ninguno de los dos ya cuestionaba. Se perdieron. Los callejones del mercado cubierto eran un laberinto de arcos de piedra y puestos que se multiplicaban sin lógica aparente. Y cuando encontraron la salida equivocada y miraron el reloj, el barco ya estaba zarpando por el puente. Leah señaló el Athena por la ventana del taxi. «Bueno, mierda», dijo Paxton. Esa noche, en el Ritz-Carlton de Estambul, con una suite reservada con la tarjeta de crédito de Paxton y la ropa del cuerpo como único equipaje, vaciaron los bolsillos sobre la mesa de café e hicieron inventario de lo que tenían. 2 pasaportes. Leah los llevaba porque conocía la ley turca y sabía que eran obligatorios. Algo de dinero, una tarjeta de crédito, un condón en la billetera de Paxton que él manejó con total despreocupación y ella con una mirada que merecía un premio. Paxton buscó vuelos. El próximo puerto era Atenas, 5 días después. Pero Mykonos estaba a 1 hora en avión. Y Leah había mencionado Mykonos desde el primer día, desde aquella conversación en la tirolesa en Miami, donde le había dicho lo único que de verdad quería de ese viaje: ir a la playa de Calafatis, donde su padre le había propuesto matrimonio a su madre. Compró los pasaportes sin decirle nada, hasta que ella vio la pantalla. La forma en que Leah lo miró en ese momento fue suficiente para que él entendiera que el gesto no era pequeño. Ella lo besó, suavemente, sin drama, solo con gratitud y algo más. Esa noche durmieron en la misma cama. Y a las 3 de la madrugada, cuando la pesadilla le llegó, Leah despertó con el corazón desbocado y los ojos llenos de un pasado que se negaba a quedarse quieto. El auto, el cañón, Brian con la cabeza inclinada en el ángulo equivocado, la sangre. Paxton la abrazó antes de que ella terminara de despertar del todo, envolviéndola contra su pecho, diciéndole que estaba bien, que la tenía, que no era real. Y después, en la oscuridad, sin el peso del día, ni las cámaras, ni las obligaciones de ningún tipo, ocurrió lo que ambos habían estado evitando y deseando a partes iguales. Leah lo besó primero. Luego le preguntó si sabía lo que estaba haciendo. Él fue honesto. «No vas a venir hacia mí huyendo de otra cosa. La primera vez que esté dentro de ti será porque estás corriendo hacia mí. No fue esa noche. Esa noche fueron caricias y palabras, y la conciencia de que algo había cruzado una línea que ya no tenía marcha atrás». Paxton le dijo que la asustaba, que ella era lo más aterrador que había encontrado, más que cualquier rampa o cualquier acantilado, porque con todo lo demás él podía controlar el resultado, pero con ella no. Leah dijo que también él le daba miedo. Y durmieron así, con ese miedo reconocido entre los dos, que de alguna manera era menos pesado que el miedo no dicho. El vuelo a Mykonos al día siguiente tuvo su propio drama menor. Paxton, que desafiaba la gravedad por placer, no toleraba los despegues ni los aterrizajes. Leah lo descubrió cuando se aferró al apoyabrazos con los nudillos blancos y cerró los ojos. Ella tomó su mano durante el aterrizaje, sin decir nada, un gesto tan natural que él lo recibió sin comentario alguno. Luego, en el aeropuerto, encontró las llaves bajo la rueda de un Jeep Wrangler azul con su nombre en el registro. Manejaron con la capota abierta por las calles estrechas de la isla,
Y Paxton tomó una flor de una rama que colgaba sobre la carretera y la colocó detrás de la oreja de Leah mientras esperaban en un semáforo. Los recibió la madre de Paxton, Athena Wilder. Misma altura que su hijo, mismos ojos azules, una presencia que llenaba cualquier espacio sin esfuerzo. Abrazó a Leah con la calidez directa de alguien que decide si le importas antes de que termines de presentarte. Y le importó. Luego le hizo las 3 preguntas que Leah no esperaba: sus calificaciones, sus planes de futuro y qué le gustaba de su hijo. Leah respondió con honestidad impecable a las 3. La señora Wilder le dijo que se quedara con el dormitorio azul, con vista al mar, y que si el tal vez entre Leah y Paxton se convertía en sí, el dormitorio blanco estaba justo al lado. La playa de Calafatis era exactamente como la había imaginado. Leah guardaba una foto en su billetera desde hacía años. Una foto desgastada de sus padres el día en que su padre le propuso matrimonio a su madre en esa misma playa. Su madre, que siempre había tenido miedo al compromiso, al amor como decisión permanente, decía que había algo en ese lugar que la hizo abandonar el miedo y abrazar su destino. Leah no era supersticiosa, pero había querido ver ese lugar con sus propios ojos desde que su madre le contó la historia por primera vez. Paxton comparó la foto con el paisaje durante unos minutos. Encontró el ángulo exacto. Llamó a una persona que pasaba para que les tomara la foto. Se arrodilló frente a Leah y le desabrochó las correas de sus sandalias, una por una, porque en la foto sus padres estaban descalzos. Luego inclinó la cabeza y le dejó un beso sobre cada una de sus cicatrices. Leah sintió que algo en ella se soltaba, algo que había mantenido tenso durante mucho tiempo. Cuando Paxton se levantó, la tomó en sus brazos y la elevó sobre su cabeza, replicando la fotografía que ella había guardado en su billetera durante años, y la miró con los mismos ojos que él era incapaz de ocultar del todo. Los que decían que ella era lo único importante en el cuadro. Leah tomó su cara entre las manos. Sí, dijo. Digo que sí. A todo. A Mykonos. A él. A lo que pudiera venir después. La sonrisa de Paxton fue la más hermosa que había visto en su vida. Los días en Mykonos fueron los más íntimos del viaje, y no solo porque finalmente estuvieran solos. Relativamente. Por primera vez desde que zarparon. Fue porque en Mykonos se conocieron de una manera diferente a como lo habían hecho en el barco, sin cámaras, ni equipo de producción, ni compañeros de clase, ni ninguna de las construcciones que habían levantado para moverse en ese mundo. Paxton practicaba en la pista privada que había instalado en la casa de su madre, con una rampa y un foso de espuma que permitían ensayar el truco que ningún rider en el mundo había completado todavía. 3 rotaciones completas hacia adelante. Leah observaba. Contaba las caídas. Contaba las veces que lo veía levantarse, ajustar, subir de nuevo. Y tomó la decisión, sin hablar de ella en voz alta, de quedarse allí mientras él practicara. La primera noche en la casa de huéspedes, sin la presión de nada externo, fue cuando Leah levantó la bandera roja. No una bandera literal. Bueno, sí, el pañuelo rojo que tenía en la mano. Lo agitó 2 veces y lo dejó caer al suelo, y Paxton cruzó la habitación antes de que terminara de caer. Lo que siguió fue exactamente lo que ambos habían estado evitando y deseando en proporciones iguales desde hacía semanas. Paxton fue paciente de una manera que Leah no esperaba de él, atento a cada señal, preguntando antes de avanzar, diciéndole que ella tenía el control, aunque él claramente lo tuviera todo en la palma de la mano. La hizo sentir venerada de una manera que no tenía que ver con la experiencia ni con la técnica, sino con algo más difícil de fabricar: la sensación de que era la única persona que importaba en ese espacio y en ese momento. Cuando Pena irrumpió al día siguiente buscando la mochila de Landon, encontró una escena que no esperaba. Procesó la situación en menos de 3 segundos y salió de la habitación con suficiente velocidad como para que Leah rompiera en carcajadas. «Es como vivir en casa con mis padres otra vez», dijo Leah entre risas. Y Paxton, que se había caído de la cama en el intento de cubrirla, la miró desde el suelo y pensó, con una claridad que lo dejó sin palabras por un momento, que estaba completamente perdido. De la mejor manera posible. Fue también en Mykonos donde Leah vio, sin planearlo, la pechera rota de la caída en Roma. La fractura era demasiado limpia, demasiado recta.
El metal no se rompe así en un impacto normal. Alguien la había debilitado deliberadamente. Y debajo de la cama de Landon, Paxton encontró los arneses de la tirolesa. Los que habían desaparecido. Los que alguien había guardado allí. Landon se enteró de la sospecha. Su reacción fue exactamente la que Paxton había esperado: negación absoluta, genuina, acompañada de la disposición inmediata de colaborar en cualquier investigación. No era él. Ambos lo sabían. Pero entonces la pregunta se volvió más inquietante. ¿Quién tenía acceso al equipo, conocimiento técnico suficiente para sabotear frenos y pecheras, y una razón para querer que el documental fracasara o que Paxton se lastimara? No encontraron la respuesta en Mykonos. Pero algo, en el patrón, empezaba a tener forma. Roma fue la primera vez que Leah entendió en el cuerpo, no solo en la cabeza, lo que significaba amar a alguien que hacía lo que Paxton hacía. El Parque Güell había sido espectacular pero controlado. En Roma había una superrampa, la más grande que ella había visto, y la posibilidad de un accidente no era hipotética, sino estadística. Los Renegades practicaban durante horas bajo el calor italiano, y Leah observó desde las gradas con Brooke, conteniendo la respiración en cada truco, soltándola solo cuando las ruedas volvían a tocar la tierra. Paxton falló. Giró demasiado. Lo supo antes de que la moto impactara. Su rueda trasera se estrelló contra la tierra en un ángulo que no era compatible con un aterrizaje limpio, y la moto lo aplastó al caer. El silencio del motor fue lo más aterrador que Leah había escuchado. Saltó de las gradas. Un guardia la interceptó. Ella lo pateó, lo golpeó, lo mordería si era necesario. Y cuando Pena llegó y ordenó que la soltaran, Leah ya estaba corriendo hacia donde habían rodeado a Paxton. No murió. Tenía las costillas novena y décima fisuradas y raspones en todo el torso, pero estaba consciente, molesto y completamente opuesto a quedarse en observación. Firmó el alta. Regresaron al barco. Y al día siguiente, Leah canceló la excursión al Vaticano, pidió a Landon que llevara una GoPro para filmar el recorrido, convenció al profesor de que la presencia de Paxton en el video era equivalente a su asistencia, y se metió en la cama de él con el café de la mañana y el mando del televisor. Se quedó con él. Eso fue todo. Sin condiciones ni negociaciones. Simplemente se quedó. Paxton la miró como si no acabara de entender del todo lo que veía. Y luego la besó con una gratitud que no sabía cómo expresar de otra manera. Fue durante esa mañana de recuperación cuando Leah se subió a horcajadas sobre él entre besos y caricias, y la conversación interrumpida por Pena, buscando la mochila de Landon. Y cuando finalmente volvieron a la normalidad, y Leah encontró la pechera sobre el tocador de Landon, y Paxton la analizó en silencio, fue entonces cuando dijo, con la voz de alguien que acaba de procesar algo que no quería procesar: alguien saboteó los frenos. El Gran Bazar de Estambul fue también, irónicamente, el lugar donde Leah y Paxton tuvieron su primera pelea real. Había comenzado de manera inocente, con él negándose a creer que Landon pudiera estar detrás de los sabotajes, y ella señalando lo que consideraba evidencia innegable. Pero la conversación escaló hasta tocar algo más profundo. La pregunta de si Paxton estaba siendo ingenuo o simplemente negándose a ver lo que era incómodo. Y luego, en los callejones del mercado, llegó al núcleo: la diferencia entre vivir y estar vivo, entre el coraje real y la imprudencia disfrazada de libertad. Hay una diferencia entre estar vivo y vivir, le dijo Paxton. Yo vivo, todos los días. Yo estoy más familiarizada con la muerte de lo que tú podrías estarlo jamás, respondió ella. Y allí estaba, la grieta en el muro. No lo suficientemente grande para dejar pasar toda la historia, pero suficiente para que ambos supieran que había algo al otro lado. Se perdieron. Llegaron tarde al punto de encuentro. El barco zarpó. Y terminaron, de la manera más inesperada, en el Ritz-Carlton de Estambul, haciendo inventario de sus pertenencias sobre la mesa de café por segunda vez en el viaje, construyendo planes en tiempo real mientras el café se enfriaba. Fue esa noche cuando la pesadilla llegó más clara que nunca. Leah despertó, y Paxton ya estaba ahí. No tuvo que explicar nada. Él esperó. Y cuando ella empezó a hablar, lo hizo porque quería, no porque se lo pidieran. El accidente de coche. La carretera del cañón de Topanga. Brian, que amaba su coche y las llantas nuevas y la velocidad en curvas mojadas.
El impacto. Despertar horas después con él, ya muerto, clavado al asiento por una rama, la puerta atascada, el teléfono fuera de alcance, la decisión de desabrocharse el cinturón para alcanzarlo, y el cambio de peso que hizo caer el coche de nuevo, y el parabrisas, y sus piernas, y 24 horas aferrada a la pared del cañón esperando que alguien la encontrara. Paxton escuchó todo, sin interrumpir, sin la mirada de lástima que ella había aprendido a detectar y a odiar. Solo escuchó, y cuando terminó, le dijo que era un testimonio de lo fuerte que era, no de lo que había fallado. Leah también le preguntó a él qué era lo peor que le había pasado. Y Paxton, después de una pausa que reconocía que la pregunta merecía honestidad, le contó sobre la chica y la traición. No fue Rachel, fue Landon. Había estado con la única chica que Paxton había amado, en secreto, durante meses. Y cuando salió a la luz, el dolor no fue por la chica, sino por la amistad, por la lealtad que él consideraba sagrada y que resultó ser otra cosa. Fue esa revelación la que hizo que Leah entendiera mejor la arquitectura emocional de Paxton. ¿Por qué la lealtad era su valor más absoluto? ¿Por qué los Renegades eran su familia en el sentido más profundo? ¿Por qué Landon seguía siendo su mejor amigo a pesar de todo? Porque el proceso de perdonar, aunque sin olvidar, era lo único que había podido sacar de ese desastre. Y también fue esa revelación la que le dio a Leah la primera pieza del rompecabezas que tardaría meses en completar. Marruecos fue donde alguien intentó matar a Leah. El Valle del Paraíso era exactamente lo que prometía su nombre. Piscinas de agua marina entre paredes de roca, cascadas, una belleza que hacía difícil creer que el mundo pudiera ser también brutal. Leah llevaba pantalones cortos por primera vez ante los Renegades, y la respuesta fue la que Paxton había prometido que sería. Landon se subió la camiseta para mostrar su propia cicatriz y la comparó con la de ella. Penna mostró la suya. Paxton señaló las suyas, incontables, y no dijo nada más porque no había nada más que decir. Las cicatrices eran solo eso, marcas de haber estado en el mundo. Leah subió con el grupo hasta la cima del acantilado. Vio la piscina 30 metros abajo. No saltó. No había razón para que lo hiciera, y Paxton no lo esperaba. Solo quería que viera la vista. El camarógrafo que debía acompañarla de regreso al sendero no era quien ella pensaba que era. Nunca supo con certeza qué ocurrió exactamente en los segundos previos. Una voz siniestra. Una sensación en su espalda. Las piedras cediendo bajo sus pies mientras se deslizaba hacia el borde. Su mano encontrando una rama. El peso de todo su cuerpo colgando sobre el vacío. Paxton gritó su nombre desde abajo. Landon llegó corriendo por el sendero, agotado, y se asomó por el borde con una calma sobrehumana que era, reconocería ella más tarde, la diferencia entre el pánico y el entrenamiento. Le dijo lo que había. Le dijo lo que no había. Le dijo exactamente qué necesitaba hacer para sobrevivir, con la precisión de alguien que ha calculado probabilidades en situaciones de emergencia muchas veces. La rama se rompió. Leah encontró un saliente que también se rompió. Paxton pedía una cuerda que no llegaba. Le preguntó a Leah si sabía nadar, y luego le dijo que iba a saltar. Landon le dijo que necesitaría todo lo que tenía, que no lo haría por él ni por los Renegades, sino por Paxton, porque si moría, Paxton quedaría destruido de una manera que no se podría deshacer. Leah miró hacia abajo. Su visión se estrechó, se llenó de imágenes del cañón de California, la historia repitiéndose con variaciones crueles. Y entonces tomó la misma decisión que había tomado entonces, pero desde un lugar diferente. No para sobrevivir a pesar de todo, sino para llegar a alguien que la estaba esperando. Se impulsó con los pies y saltó hacia atrás, alejándose de las rocas. El agua dolió. El impacto fue brutal. Pero los brazos de Paxton la encontraron antes de que volviera a la superficie, la rodearon y la llevaron a la orilla. Cuando pudo hablar, lo primero que le dijo fue, «Te amo, Paxton». Él la apretó contra su pecho y le dijo que no podía perderla, que era todo. Y más tarde, cuando todo el mundo se alejó y quedaron en la orilla con el agua, aún en el pelo, le susurró lo que le había dicho en el agua, solo para ella, que la empujaron, que no se había caído. Había un traidor entre ellos.
La investigación silenciosa que siguió al incidente de Marruecos estrechó el círculo de confianza hasta quedar con 4 personas: Paxton, Leah, Pena y Landon. Little John fue descartado rápidamente porque había estado fuera del barco desde Miami y los sabotajes habían comenzado a bordo. Zoe fue considerada y descartada también, aunque con menos certeza. Lo que no supieron hasta mucho después fue que la respuesta estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos habría querido buscar. Los últimos meses de navegación fueron una combinación de exámenes finales, tensión contenida y la intimidad profunda que desarrollan 2 personas cuando comparten un espacio pequeño durante mucho tiempo y deciden dejar de fingir que no se importan. Leah se mudó a la habitación de Paxton sin anunciarlo formalmente. Él le preparaba el desayuno. Ella le recordaba las fechas de entrega. Estudiaban juntos en el sofá, con las piernas entrelazadas y libros abiertos que ninguno de los dos leía con la concentración necesaria. Paxton se enamoró de ella con la totalidad de algo que no había querido sentir desde que decidió que el amor era una forma sofisticada de autodestrucción. Pena se lo dijo directamente: «Estás enamorado, idiota, y llevas semanas sin darte cuenta». Él lo admitió por primera vez en voz alta, solo ante Pena, con la cara de alguien a quien acaban de diagnosticar algo que no tiene cura, pero que tampoco quiere curar. Y había algo más. Algo que había decidido no contarle a Leah porque sabía que cambiaría todo. La razón real por la que ella estaba allí. Había sido el quien había pedido específicamente que a Rachel, la mejor amiga de Leah, se le ofreciera una beca completa si Leah aceptaba la tutoría. El quien había diseñado el sistema para que Rachel llegara al barco, al segundo trimestre, donde Landon estaría esperando sin saberlo. Había manipulado el programa, la selección de tutor, los alojamientos, todo con un propósito: darle a Landon la oportunidad de recuperar a la única mujer a quien había amado, a quien él mismo le había forzado la mano años atrás. Las intenciones habían sido buenas. El método había sido una mentira continua. Y la foto lo delató antes de que él pudiera elegir el momento para decirlo. Fue en la habitación de Brooke, buscando un pañuelo de buena suerte para Penna, antes de una sesión de práctica, que Leah encontró debajo de la cama lo que no debía encontrar. Primero, el permiso de fotografía de Madagascar, el que había hecho que detuvieran a Paxton, el que supuestamente había desaparecido escondido en el marco de la cama. Y luego, cayendo de la pila de papeles de la caja fuerte de Paxton que Brooke había vaciado buscando quién sabe qué, una foto rota. En el reverso, con la letra de Paxton: «No pierdas de vista la meta». Leah le dio la vuelta. Rachel. Su Rachel, con el brazo de Paxton rodeándola y los dos en mitad de un beso sonriente, felices de una manera que dolía mirar, porque era la misma manera en que él la miraba a ella. El mundo se reorganizó en torno a esa imagen con la brutalidad de las verdades que llevan tiempo esperando ser vistas. Brandon estaba en la habitación. Brandon, que había venido a sacar a Paxton de la cárcel turca gracias a que Leah lo había llamado con la tarjeta que él le había dado en Barcelona, confirmó lo que ella ya estaba construyendo. Paxton había pedido que a Rachel se le ofreciera la beca. Había sido él quien diseñó la estructura para que llegara al barco. Leah llegó al baño antes de que el mareo se volviera insoportable. Cuando Brandon le preguntó si quería que le dijera algo a Paxton, ella le pidió que se llevara la foto, que él entendería el mensaje. Paxton fue a buscarla esa misma tarde. No llamó, no esperó. Se quedó en el pasillo tocando la puerta hasta que ella abrió, porque sabía que si ella lo pensaba demasiado tiempo, la conversación que necesitaban tener nunca ocurriría. La suite de Leah se sentía pequeña y extraña cuando él entró. Ella estaba de pie con los brazos cruzados, la postura de defensa que él ya reconocía, pero que esta vez tenía una dimensión diferente. No era el escudo contra la atracción, era el escudo contra el dolor. Confirmó todo. Sí, había pedido la segunda beca para Rachel. Sí, había querido tenerla cerca. Sí, había manipulado el programa para ese fin. No para él, para Landon, para darle a su mejor amigo la oportunidad de recuperar lo que él mismo le había arrancado años atrás. Dijiste que eran tus intenciones. El camino al infierno está hecho de buenas intenciones, le dijo Leah. Él no se disculpó. Le dijo lo que no podía disculpar porque no se arrepentía de las circunstancias que los habían llevado hasta ahí. Se arrepentía de no haberle dicho la verdad.
Se arrepentía de haberla privado de la información para que ella pudiera elegir con claridad. Se arrepentía de haber esperado demasiado. Y entonces dijo lo que no había podido decir en todos esos meses, que estaba enamorado de ella. Que no un poco, no de manera conveniente, sino completamente. Que ella era todo. Leah le dijo que el amor no miente, que el amor no usa a las personas, que ella necesitaba tiempo. Llamaron a la puerta. Y cuando Leah abrió, Rachel estaba allí. 2 años y medio después de que ella y Paxton hubieran sido algo. Semanas de mensajes interceptados por el acuerdo de confidencialidad que le impedía a Leah pronunciar su nombre. Una semana de haber visto en Instagram un video de los Renegades donde reconoció a su mejor amiga y tomó vuelos nocturnos para llegar al barco antes del segundo trimestre. Rachel miró entre Leah y Paxton y entendió en 3 segundos lo que había tardado mucho más en producirse. Paxton y Rachel tuvieron el intercambio de dos personas que se lastimaron mutuamente hace tiempo, que han procesado suficiente para poder estar en la misma habitación, pero no suficiente para que sea cómodo. Luego Paxton les dijo a ambas lo que había hecho y por qué lo había hecho, con la misma honestidad sin adornos que usaba cuando hablaba de sus trucos. La relación entre Landon y Rachel, el ultimátum que él le había dado, la manera en que esa decisión había destruido a Landon de adentro hacia afuera durante años. Antes de irse, le dijo a Rachel que el hecho de que Landon no supiera que ella estaba en el barco era decisión de ella, que si quería decírselo, era su elección, y que si decidía quedarse, él esperaba que pensara en lo que Leah había sacrificado, en lo que ese viaje significaba para ella, antes de pedirle que se fuera. Luego se fue a estudiar, porque los exámenes finales eran pasado mañana. Rachel y Leah tuvieron la conversación que habían necesitado tener desde que el barco zarpó de Miami. No la de la beca ni la de los secretos, sino la real. La de dos mejores amigas reconstruyendo el mapa del otro después de meses separadas. Rachel le dijo la verdad sobre por qué había dejado a Paxton. No la versión corta, sino la completa. Que Paxton nunca la había mirado de la manera en que la miraba a ella. Que había encontrado eso con Landon. Y que Paxton, herido y obstinado, le había dado un ultimátum que Landon no había podido cumplir. Y que todos habían terminado destruidos de distintas maneras. Leah le preguntó si se quedaría. Rachel dijo que sí, que había llegado hasta allí por ella y no iba a dejar que Landon le quitara también eso. Y Leah se quedó con la pregunta que no podía responder sola. ¿Era capaz de confiar en Paxton? ¿Era capaz de amar sin la certeza de que no iba a romperse de nuevo si algo salía mal? Parte 12. Abu Dhabi y el triple frente. Los últimos días antes de Abu Dhabi fueron un equilibrio delicado entre lo académico y lo emocional. Leah y Paxton fueron a todas las clases. Se sentaron uno al lado del otro, con la tensión de todo lo no resuelto vibrando entre ellos. Cuando el doctor Westwick intentó penalizarla por las ausencias relacionadas con Madagascar, fue Paxton quien se puso de pie y la defendió con la precisión de alguien que había aprendido a leer las injusticias más rápido que las páginas de los libros. Dijo lo que había que decir, que ella había sacrificado su propio tiempo académico por una relación de tutoría que no era su culpa haber aceptado en las condiciones en que la aceptó. El doctor Westwick cedió. Leah lo miró, y él le guiñó un ojo, y el estómago le dio un vuelco que fue simultáneamente exasperante y completamente inevitable. El tráiler que el equipo editó durante las horas de la madrugada no era lo que Bobby había planificado cuando salieron de Miami. Era algo diferente. Una historia de amor mezclada con aventura, con imágenes que habían capturado sin que Leah lo supiera completamente. Desde el primer beso en Barcelona, hasta las mañanas de estudio, hasta el vuelo sobre Madagascar. Bobby había construido algo que en 3 minutos decía más de lo que Paxton había sido capaz de decir en meses. El tráiler fue publicado. Las visitas se acumularon, aunque no lo suficientemente rápido para cumplir la meta que Brandon había puesto sobre la mesa. 1 millón antes del espectáculo en vivo. O la junta de Wilder Enterprises votaría por retirar la financiación del documental. Paxton tomó la decisión en privado y la ejecutó sin anunciarlo. Si no llegaban al 1 millón, usaría el barco como garantía. El barco que su padre le había cedido. El barco que también era, simbólicamente, el barco de su madre.
No se arrepentía de la decisión. Fue en Abu Dhabi, el día antes del espectáculo, que Leah encontró el permiso de fotografía de Madagascar en la habitación de Brooke. Y junto a él, sobre la mesa de noche, la foto de Nick. Brooke, que había sido la primera amiga genuina que había hecho a bordo además de Pena y Hugo. Brooke, que había estado en la rampa en Roma, en la pista de práctica en Madagascar, en la playa cuando la empujaron. Brooke, cuya hermana era uno de los originales y cuyo exnovio era el hombre que ahora estaba en silla de ruedas. La rabia que guardaba no era irracional. Era el tipo de dolor que se acumula en silencio durante demasiado tiempo y finalmente busca una salida en cualquier dirección. Paxton había completado el truco que había paralizado a Nick. Paxton había seguido adelante. Paxton tenía la película, la fama, el futuro, y Nick tenía una silla de ruedas y una relación destruida y un nombre que nadie pronunciaba en público. Leah corrió al estadio con Little John pisándole los talones. Lo que siguió fue la secuencia más rápida y aterradora del viaje. Brooke estaba en la pasarela metálica que sostenía las luces y las cámaras gigantes sobre la pista, aflojando los tornillos con la determinación de alguien que ha llegado al punto de no retorno. Había inutilizado la bicicleta de Pena. Había calculado quién debía estar dónde. Había planeado que la cámara cayera exactamente cuando Paxton estuviera bajo ella en el momento del triple frente. El truco que pertenecía a Nick y que Paxton se había apropiado. Leah llegó a la pasarela antes de que nadie más pudiera hacerlo. Lo que siguió fue una conversación entre dos personas que se habían querido de maneras genuinas y que en ese momento estaban en lados opuestos de una línea que no tenía punto medio. Brooke explicó su rabia con una claridad que era casi racional si se ignoraba el contexto del lugar donde estaban paradas. Leah escuchó, ganó tiempo y rezó para que Little John llegara a Paxton antes de que fuera demasiado tarde. La pasarela cedió. Brooke saltó sobre el metal inclinado. Leah se aferró a una viga. La cámara cayó a la pista justo cuando Pena, no Paxton, aparecía debajo. El equipo de seguridad llegó. Landon llegó. Paxton llegó desde donde ya estaba trepando el exterior del estadio. Cuando Leah vio que era él quien la sostenía, que era él quien tiraba de sus muñecas para subirla mientras la pasarela se desplomaba detrás de ellos, le dijo lo que había pensado en el acantilado de Marruecos, que esa vez se había soltado para llegar a él. Luego dijo que Pena estaba abajo, que tenía que ir, y él fue. Pero no la soltó hasta que la ambulancia llegó, hasta que supo que Pena respiraba, hasta que la realidad de lo que había estado a punto de suceder se asentó en sus huesos con el peso de todas las cosas que casi se pierden. El espectáculo al día siguiente fue donde todo llegó a su conclusión. Paxton habló al micrófono ante 14,000 personas y dijo lo que no había podido decir en privado con la elegancia suficiente, que había caído, fuerte, en los brazos de una mujer, que el amor te destroza y te vuelve a construir, que era el único deporte extremo para el que no existía paracaídas. Luego le preguntó directamente, con el micrófono en la mano y el estadio en silencio, ¿estás lista para la aventura de tu vida? Leah saltó el divisor. Corrió hacia él. Y cuando su boca encontró la de él en medio de la pista, con 14,000 personas mirando y las cámaras de ESPN registrando cada ángulo, fue la primera vez en todo el viaje que ninguno de los dos pensó en nada más que en el otro. El triple frente fue después. 1, 2, 3 rotaciones. El aterrizaje con las dos ruedas sobre la tierra compactada. El rugido del estadio. El presentador perdiendo la compostura por primera vez en su carrera profesional. Los Renegades corriendo hacia él desde todos los ángulos de la pista. Y Nick en su silla de ruedas al fondo del estadio, mirando con los ojos del diseñador que había construido el kicker, el ángulo de la rampa, la zona de aterrizaje, la técnica que Paxton había perfeccionado con sus instrucciones durante meses de trabajo silencioso. El truco era de ambos. Siempre lo había sido. Así terminó el primer semestre a bordo de la Pena. No con una respuesta limpia a todas las preguntas que habían quedado abiertas, sino con la promesa de un futuro que valdría la pena construir. Paxton tenía el barco y la película y las cicatrices nuevas de este año. Leah tenía el 4,0 y los pantalones cortos que se ponía sin pensarlo 2 veces
y la foto de Mykonos que estaba enmarcada en su mesita de noche. Rachel tenía el segundo trimestre por delante y la decisión pendiente sobre si decirle a Landon que había llegado. Nick tenía los planos del siguiente diseño y algo que se parecía, por primera vez en mucho tiempo, a un comienzo. Y Pena tenía un yeso rosa brillante que firmaron los 14,000 asistentes al espectáculo, uno por uno, durante las 2 horas siguientes. Algunas aventuras no terminan, solo cambian de forma. Y las mejores siempre comienzan en el borde de un miedo que vale la pena vencer.